Muy buenos días, estimado tutor, estimados compañeros. Darles la bienvenida el día de hoy a esta pequeña clase de funciones exponenciales cuyo objetivo primordial es de fomentar un poquito más el conocimiento que hemos adquirido durante todo este tiempo de trabajo. El grupo número 4 está compuesto por los siguientes integrantes, con la compañera Lina Viviana Gualán González, Camilo Javier Aruidrobo, Jefferson Paul Huancha Chugá, Blanca Estela Guamán Espinosa y Eric Alejandro Guamán Vega. Para comenzar con este pequeño tema, vamos a proceder a observar un pequeño video explicativo en el cual nosotros vamos a observar qué son y para qué sirven exponenciales. Las funciones exponenciales, ¿qué son y para qué sirven? Las funciones o ecuaciones exponenciales son aquellas en las que en algún miembro aparece una expresión exponencial, es decir, potencia de base constante o un número y exponente variable, x, y o cualquier otra letra que represente la variable. La fórmula de la función exponencial es f de x es igual a elevado a la x. Estas funciones exponenciales sirven para modelar o explicar hechos o fenómenos del mundo real, como por ejemplo el tamaño de una población. El objetivo con esta función es entender ampliamente un fenómeno y muchas veces predecir su comportamiento en el futuro. Se usan para explicar fenómenos como crecimiento de una población determinada, el crecimiento de personas infectadas con el VIH-Sida, comportamiento de poblaciones de bacterias, la disminución de una carga de la carga de un condensador, la vida media de una sustancia radioactiva, la desintegración atómica, entre otros fenómenos. La ecuación exponencial, nuevamente lo repetimos, se define como f de x es igual a elevado a la x. Vamos a verla en un ejemplo bien chévere y más sencillo de entender. Uno de los conocimientos más valiosos que aportaron los biólogos del siglo XIX fue el de que todas las células proceden de células preexistentes. Este hecho es la base de la transmisión de la vida y se realiza por división celular. El ciclo celular es el proceso mediante el cual las células crecen. Una de las fases del ciclo celular es la mitosis. En la mitosis, el núcleo de una célula se divide repartiendo equitativamente el material genético que contiene. La sucesión de números que se forma es 1, 2, 4, 8, 16, 32 y se puede representar mediante la función y es igual a 2 elevado a la x. Normalmente resolver problemas u obtener datos de este tipo de fenómenos requiere el uso de la función logarítmica. Es por ello que la resolución de problemas la hacemos luego de explicar la función logarítmica. Nos vemos en un próximo video. Listo. Como habíamos visto nosotros en el video, pues esta función exponencial es de mucha utilidad dentro de lo que es la ciencia y la ingeniería, pues esta nos va a permitir a nosotros determinar y dar solución a muchos tipos de problemas que se suscitan en la vida cotidiana. Expliquemos un poquito más lo que es la función exponencial. Una función exponencial es aquella que en la variable independiente x aparece en el exponente y tiene una base constante a, cuya expresión se la verifica a través de esta función f de x es igual a elevado a la x. Siendo a un real positivo, eso quiere decir que a siempre tiene que tener un valor mayor a 0, pero a su vez este tiene que ser diferente de 1. ¿Dónde podemos nosotros encontrar las siguientes expresiones? En esta función exponencial, la gráfica siempre va a pasar por el punto 0,1 y también 1,a, que este valor de a va a ser dependiente de los valores que vayamos tomando como base en la función f de x igual a la x. Una función exponencial
puede ser creciente o puede ser decreciente. Para la explicación del caso tenemos que es creciente, una función f de x igual a la x es creciente siempre y cuando el valor de a sea mayor a 1. En cambio, si es menor que 1, a menor que 1, la función es decreciente. Entonces nosotros podemos observar en esta gráfica la función creciente siempre que la función a la x, siendo la base a mayor a 1, y la función es decreciente siempre y cuando la base esté en un intervalo entre 0 y 1, pero sin tomar los valores de 0 y 1. Hablemos un poquito de la función inversa, que es de la función logarítmica. La función inversa de la función exponencial tenemos nosotros que es la función logarítmica, cuya función está formada por un logaritmo en base a y está catalogada de la siguiente forma. F de x es igual al logaritmo en base a de x, siendo a un real positivo con a mayor a 0 y diferente de 1. Cuando a está entre un valor de 0 y 1, entonces la función logarítmica es una función decreciente. Y cuando a es mayor a 1, entonces es una función creciente. A continuación, nuestra compañera Lina nos va a explicar acerca de estas funciones. Bienvenida, compañera. Gracias, compañero. Buenos días con todos. Y bueno, yo voy a explicar acerca de las características de las funciones exponenciales. Empezamos con el dominio, en donde nos dice que son todos los números reales que hacen que el argumento de la función sea mayor que 0. En donde vamos a ver en 3 ejemplos. En el primer ejemplo tenemos la función en donde es la función f de x es igual al logaritmo de base 2 que multiplica por x más 1, en donde el dominio de esta función sería f de x es igual a menos 1 hacia el más infinito. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos la gráfica, está desde el eje de los negativos hacia el más infinito, en donde x más 1 es mayor que 0 y x es mayor que menos 1. A continuación vamos a ver los siguientes 2 ejemplos, en donde tenemos la función que es f de x es igual al logaritmo de 2x menos 1, en donde aquí el dominio de esta función sería f de x es igual a 1, más infinito. ¿Por qué 1 positivo? Porque si nosotros observamos la gráfica está en el eje de los positivos. Y el x menos 1 debe ser mayor a 0 y x mayor a 1. Y en el tercer ejemplo tenemos la función que es f de x, logaritmo de 2, que multiplica a 2 menos x. Si nosotros acá tenemos el dominio de la función es f de x es igual al menos infinito, 2. ¿Por qué? Porque va desde el menos infinito hacia 2 positivo, en donde 2 menos x es mayor a 0 y x menor que 2. Seguidamente tenemos el codominio y el recorrido, en donde el codominio es el conjunto de todos los valores sobre lo que se ha definido la función f, en donde aunque no todos los elementos del codominio sean necesariamente imágenes, es decir, que pertenezcan necesariamente al rango de la f, en donde el recorrido son todos los números reales positivos. Seguidamente tenemos la derivada de la función exponencial, en donde nos dice que aquí la derivada de la función exponencial en su expresión simple x va a ser de la siguiente forma, en donde f de x es igual a x, en donde la derivada de f de x es igual a ex. Pero si cambia la base en la forma simple, ahora la función es ax, su derivada será de la siguiente forma. F de x es igual a x, donde la derivada de f de x es igual a ax, que multiplica por logaritmo natural de a. Seguidamente, el compañero Jefferson nos va a ayudar explicando acerca de unas gráficas de las derivadas de las funciones. Gracias, compañera. Muy buenos días, señores estudiantes. Bueno, continuando con la presentación, tenemos aquí las gráficas
de las derivadas de las funciones exponenciales. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Estas son las gráficas según el caso de a la x de la función exponencial y de su función derivada. Como podemos ver aquí, la gráfica de color azul es la función derivada. La función derivada, la derivada de la función exponencial ex es una misma función. La derivada de la función exponencial simple de la forma ax es la misma función multiplicada por el logaritmo natural, como podemos ver aquí la gráfica de color rojo, de la base en a. Y así tenemos la representación de las dos gráficas, de las derivadas. La monotonía y la concavidad. La monotonía, ¿qué nos dice? Que es cuando es creciente o decreciente en todo su dominio. Como podemos ver aquí la gráfica, tenemos cuando va hacia arriba es creciente, entonces la monotonía es creciente, va hacia arriba. Y decreciente cuando nuestra representación va para abajo. Entonces el dominio ahí sería la parte decreciente. La concavidad, sea f diferenciable en un intervalo abierto. Diremos que la gráfica de f es cóncava hacia arriba si la f' es cóncava hacia arriba y es creciente en ese intervalo, y cóncava hacia abajo si f' es decreciente en ese intervalo. Asimismo, como podemos ver en la gráfica, cuando es creciente, la concavidad va hacia arriba, y cuando es decreciente, de igual forma, la concavidad va hacia abajo. Los máximos y los mínimos. En una función f son los valores, los máximos son los valores más grandes, como podemos ver en la primera gráfica. Cuando la concavidad, cuando la gráfica va hacia arriba, tenemos al final un máximo. Y cuando tenemos un mínimo son los más pequeños que toma la función, ya sea en una región, como son los extremos relativos, podemos ver el máximo y el mínimo, o en todo su dominio, extremos absolutos. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo en donde vemos el máximo, el mínimo, la creciente, la concavidad, la parte decreciente, y así podemos representar en un pequeño ejemplo. A continuación, mi compañera Estela va a presentarles en GeoGebra un planteamiento de un ejercicio. Activamos el micrófono, por favor, compañera Estela. Activamos el micrófono, por favor, compañera Estela. Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo graficar una función exponencial con la ayuda del graficador GeoGebra? Empezamos escribiendo la función en la barra de entrada. Escribimos función de x es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado. Si queremos ver los cambios que tiene la gráfica, y automáticamente nos sale la gráfica. Ahora, si queremos ver los cambios que tiene la gráfica, nos vamos al graficador y daremos un clic al lado de la gráfica y se abre una ventana donde podemos dar valores a los intervalos que queramos.
Para evaluar los conocimientos adquiridos, vamos a resolver un pequeño taller sobre funciones exponenciales. Comenzamos. Vamos a unir la teoría con sus conceptos. Asíntotas oblicuas. Si tenemos una asíntota oblicua, estas asíntotas si no son paralelas o perpendiculares a los ejes de la Y. En una función exponencial, la variable independiente x aparece con exponente y tiene una base un constante. Vamos a unir cuando 0 es mayor que a y mayor que 1, entonces la función exponencial es una función decreciente. Cuando a es mayor que 1, la función exponencial es una función creciente. Las asíntotas verticales son rectas perpendiculares al eje de las abscisas. Las asíntotas horizontales son rectas perpendiculares al eje de las ordenadas y las asíntotas oblicuas si no son paralelas. Vamos a ver cómo nos fue. Ahora bien, seguidamente tenemos un pequeño taller en donde vamos a ver acerca de las funciones exponenciales y logarítmicas, en donde nos dice que observe las siguientes funciones exponenciales e indica si se trata de una función creciente o decreciente. En donde aquí tenemos una función que es y es igual a 3x al cuadrado, en donde, como bien nos dice aquí, una función es creciente. ¿Por qué? Porque si nosotros graficamos, nos va a dar una función creciente, es decir, que aumenta. Seguidamente tenemos y es igual a 0,8 elevado a la x al cuadrado, en donde si nosotros graficamos acá, como tenemos 0,8, nos va a dar decreciente. ¿Por qué? Porque disminuye. Tenemos y es igual a 5 a la x. Aquí la función va a ser creciente. ¿Por qué? Porque va a aumentar. Y finalmente tenemos y es igual a 0,2 elevado a la 5 a la x, igual acá tenemos 0,2, entonces la función será decreciente. Seguidamente tenemos seleccione el dominio y el rango de las siguientes funciones, en donde nos dice en las funciones exponenciales su dominio es
Aquí, como bien podemos observar, tenemos menos infinito, coma infinito cerrado y menos infinito al infinito abierto. En este caso es menos infinito, coma infinito abierto. En las funciones exponenciales, su rango es, aquí tenemos, en este caso su rango sería 0, hacia el más infinito. Tenemos en las funciones logarítmicas naturales, su rango es, en este caso sería menos infinito, coma infinito. Y finalmente tenemos en las funciones logarítmicas naturales, su dominio es desde el 0, más infinito. Y finalmente ponemos terminado y podemos ver, comprobar nuestras respuestas, en donde nuestras respuestas han sido de 10 sobre 10. A continuación, el compañero Jefferson les va a explicar acerca de una pequeña evaluación que hemos realizado. Bueno, aquí tenemos la evaluación en base a los conocimientos que se les ha impartido en esta clase. Una evaluación acerca de las funciones exponenciales. Bueno, nosotros como destreza con criterio de desempeño tenemos el reconocer y graficar funciones exponenciales analizando sus características, como ya acabamos de hablar, la monotonía, la concavidad y comportamiento al infinito. El indicador de logro que vamos a dar nosotros es la gráfica de funciones exponenciales. Analizar su dominio, recorrido, la monotonía, las asíntotas ceros, identifica las funciones, reconocer y si es una función inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Las instrucciones de esta evaluación, que es individual, la metodología de trabajo es autónoma, leyendo más del tema, tener a la mano una hoja y un lápiz para que puedan resolver los ejercicios, contestar el cuestionario y resolver cada ejercicio propuesto. Bien, aquí tenemos la primera pregunta, que es una función exponencial. Ahí tenemos las respuestas. De igual forma, la segunda pregunta, el dominio de la función, ¿cuáles son? En la tercera pregunta, cuando 0 es menor que a, menor que 1, entonces la función exponencial es. Dada la siguiente gráfica, selecciona el dominio y la imagen correcta. La siguiente pregunta, dada la gráfica, selecciona la función que corresponde. Y así tenemos la evaluación en base a los conocimientos que nosotros hemos impartido en esta clase. Muchas gracias a todos. Compañero, active el micrófono. Listo, compañeros, agradecerles muchísimo por la presencia y por el trabajo desarrollado el día de hoy. Síganos todavía colaborando en toda esta semana que nosotros vamos a venir trabajando durante todas las de clases y destrezas que tenemos preparados, con el fin de fomentar un poquito más la educación y sobre todo el ámbito matemático. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.